Cuando el abogado de mi hermano se puso de pie en el tribunal y me llamó inestable, pensé que ya había escuchado lo peor, pero entonces Gonzalo me miró directamente a los ojos. Sonrió con prepotencia y le dijo al juez que yo no era apta para llevar el apellido de nuestro padre. Esa única palabra, no apta, dolió más que cualquier herida física que hubiera sufrido en mi vida, y en ese momento me di cuenta de que mi propia familia no solo se había vuelto en mi contra, sino que querían borrarme del mapa. Me llamo Matilde Vega, y esta es la historia de cómo me negué a ser borrada. El juzgado comarcal olía levemente a polvo y barniz antiguo, esa clase de lugar donde los susurros viajan más lejos de lo debido, y las filas de bancos de madera estaban repletas de vecinos que no tenían nada mejor que hacer que presenciar el desmoronamiento de mi familia. Sus ojos me seguían mientras caminaba por el pasillo, cada paso medido, cada latido resonando más fuerte de lo que yo deseaba, pero me negué a bajar la cabeza incluso cuando el peso de su juicio me presionaba desde todos lados. Al otro lado de la sala, Gonzalo se inclinó hacia Clara, con la boca curvada en una sonrisa que no estaba destinada a nadie más que a mí, mientras ella se ajustaba el collar de perlas alrededor del cuello y le asentía. Como si el resultado ya estuviera decidido, parecían pulidos, confiados, la imagen misma del control, mientras que a mí se me presentaba como el problema que habían venido a resolver. La voz monótona del secretario llenó el aire, recitando el número del caso, reduciendo años de historia familiar a una cadena de sílabas, y cuando el alguacil ordenó que todos se pusieran en pie, el rasguido de los bancos llenó el silencio. La puerta lateral se abrió y el juez Marcos Echevarría entró con la toga impecable y una expresión ilegible, moviéndose hacia el estrado con la neutralidad practicada de un hombre que lo había visto todo antes, hasta que sus ojos se encontraron con los míos y su paso vaciló por un momento. La sala pareció contener la respiración mientras él susurraba, bajo pero lo suficientemente claro como para cortar la quietud: «Dios mío, es ella». El murmullo que recorrió la sala fue inmediato, los papeles se detuvieron, las cabezas giraron, la sonrisa de Gonzalo vaciló y la mano de Clara se congeló en sus perlas. Nadie más entendió lo que significaban esas palabras, pero yo sí, y ese cambio instantáneo me dijo que nada en esta pelea sería tan simple como ellos habían planeado. El cortijo de la Vega se extendía por el valle como un recuerdo que se negaba a desvanecerse, con colinas onduladas salpicadas de olivos centenarios y viñedos que enmarcaban los campos. Pero bajo esa belleza corría una corriente de tensión que nunca pude ignorar. De niña yo había cargado cubos de pienso y reparado cercas bajo el sol abrasador mientras la voz de mi padre me instaba a mantenerme erguida y a soportar el peso que otros no podían, pero a Gonzalo nunca se le pidió que hiciera lo mismo. Fue protegido, excusado, llamado frágil, cuando la verdad era que simplemente evitaba la responsabilidad, y ese desequilibrio nunca lo abandonó, solo se enconó. Cuando Clara entró en su vida, vio el cortijo con otros ojos. Para ella no era tierra, sudor e historia, era beneficio potencial, y aunque sonreía como si perteneciera al lugar, cada mirada que lanzaba a través de la tierra la medía en euros, no en raíces. Desde el principio pude sentirla reclamando el lugar con un tipo de hambre que no tenía nada que ver con la familia, y el día que encontré al tasador en el patio con el portapapeles en la mano, midiendo los postes del porche, me golpeó como una bofetada. Gonzalo estaba detrás de él de brazos cruzados, inspeccionando el lugar como si ya fuera suyo para venderlo, y cuando me acerqué, con mis botas crujiendo sobre la grava, y pregunté qué estaba pasando, él no se inmutó, sus ojos eran fríos cuando dijo: «Solo estás haciendo esto más difícil, esta es la realidad, deja de luchar contra ella». Las palabras cayeron más pesadas que cualquier insulto, pues para él yo ya no era familia, solo un obstáculo en el camino de su próximo negocio. La lluvia golpeaba las ventanas esa noche, el viento sacudía las viejas contraventanas mientras yo registraba el despacho de mi padre, donde el polvo se adhería a cada superficie. Pero el cajón del escritorio cedió con un gemido que no había escuchado en años y mis dedos rozaron algo escondido debajo de una madera falsa, una pequeña caja gastada. La llave se deslizó de una copia de Campos de Castilla, escondida exactamente donde mi padre sabía que yo buscaría si alguna vez necesitaba fuerza, y dentro el tiempo se plegaba sobre sí mismo con documentos legales llenos de cláusulas y sellos. Un fideicomiso blindado que aseguraba el cortijo fuera del alcance de cualquiera excepto yo, y debajo de ellos, una carta de su puño y letra, con líneas desiguales pero fuertes que decían: «Si llega el día en que se vuelvan contra ti, manténla. Posición, esta tierra no es solo nuestra, es tuya para protegerla, esta es tu carga y tu escudo». Me senté allí con el papel temblando en mis manos, la tormenta aullando afuera, dándose cuenta de que mi padre había visto esta batalla mucho antes de que comenzara y me había dejado no solo un arma legal, sino un recordatorio de que nunca debía rendirme.
La cocina aún olía levemente a romero y especias viejas, la mesa marcada por años de comidas y recuerdos, donde mi madre una vez sirvió platos de estofado y corrigió mi postura mientras aprendía a cortar el pan. Esa tarde Gonzalo y Clara entraron como si ya les perteneciera, llevando una pila de documentos que golpearon contra la madera como un desafío. La voz de Clara era aguda, las perlas en su garganta brillaban mientras se inclinaba hacia adelante diciendo: «Este cortijo podría traer millones, lo estás desperdiciando aferrándote al pasado», y su tono cortó como cristal, descartando cada recuerdo impregnado en estas paredes. Afirmé mi mano sobre la mesa sintiendo sus surcos bajo mi palma, y respondí: «No se desperdicia, está arraigado, lo que persigues no es tierra, es el legado que nuestros padres dejaron y quieres despojarlo». Gonzalo empujó los papeles sobre la mesa, el peso de las firmas y sellos deslizándose hacia mí, y dijo: «Fírmalo, transfiere todo, termina esta pelea», con la certeza engreída de alguien convencido de haberme acorralado. Empujé la carpeta hacia atrás y el silencio que siguió fue pesado, roto solo por el tic-tac del viejo reloj de cocina, hasta que su boca se torció en una sonrisa y dijo: «Si no lo haces, probaré que no eres apta, todos saben sobre el expediente, el estrés, los episodios después de tus casos, eso es suficiente para enterrarte». Las palabras golpearon más fuerte que el contrato, no solo intentaban tomar el cortijo, estaban listos para manchar los capítulos más oscuros de mi vida. Esto ya no era familia, era una guerra abierta. La mañana en el pueblo solía ser tranquila, pero ese día el bar zumbaba con chismes, cada mesa con el mismo titular: «Exagente de operaciones especiales no apta para gestionar la finca familiar». El artículo derramaba rumor tras rumor, afirmaciones de que era olvidadiza, propensa a crisis nerviosas, peligrosa con la responsabilidad, y cuando caminé hacia el mercado, los vecinos se apartaban, sus ojos deslizándose más allá de mí. Viejos amigos que una vez saludaban ahora miraban sus bolsas. Detrás de mí una mujer susurró lo suficientemente alto: «Ya no es la misma, algo anda mal con ella», y cada palabra era otra piedra lanzada. Al anochecer, no podía ignorar el patrón. Gonzalo y Clara no solo habían llevado esta pelea a los tribunales, la habían arrastrado a la calle, alimentando al pueblo con mentiras hasta que se extendieron como la pólvora. Llamé a un viejo colega, un hombre que una vez estuvo a mi lado en redadas y ahora vestía un traje de abogado en lugar de una placa, quien estudió los documentos que Gonzalo pretendía presentar y su ceño se frunció, las firmas vacilaban. Las fechas no coincidían y las inconsistencias se acumulaban, hasta que dejó el archivo con finalidad, mirándome directamente a los ojos y dijo: «Matilde, esto no es solo una disputa familiar, esto es fraude, si golpeamos en el lugar correcto. Gonzalo no solo perderá el caso, se derrumbará». Por primera vez sentí el cambio dentro de mí, pensaron que me habían acorralado, pero ahora tenía algo que no habían planeado, una forma de contraatacar con pruebas más afiladas que sus mentiras. La siguiente audiencia atrajo a una multitud aún mayor, los bancos llenos hombro con hombro y cámaras agrupadas como buitres en la parte trasera, pues las historias impresas en titulares negrita ya habían convertido al pueblo en un jurado de susurros. Cuando el abogado de Gonzalo se levantó, su voz llevaba el falso peso de la autoridad mientras sostenía una carpeta, anunciando que era mi historial médico, prueba, según él, de que una vez fui tratada por inestabilidad psiquiátrica y arrebatos violentos. Gonzalo entrelazó sus manos, su rostro dispuesto en una máscara de preocupación y dijo: «Solo quiero que mi hermana esté a salvo», con un suspiro casi tierno, «y quiero que el patrimonio de nuestro padre esté protegido de su mal juicio». Su actuación fue pulida, pero las palabras goteaban veneno. Mantuve la espalda recta, mis ojos firmes, y pedí una revisión independiente de los documentos. El juez asintió y la carpeta pasó al perito. El silencio era sofocante mientras hojeaba las páginas, su ceño frunciéndose más con cada vuelta, hasta que finalmente se aclaró la garganta y dijo: «La tipografía no coincide con los registros hospitalarios. La tinta ha envejecido incorrectamente y el sello notarial pertenece a una oficina que ni siquiera existía el año en que supuestamente se firmó el documento». Los murmullos recorrieron la sala, las cabezas giraron hacia Gonzalo y Clara, y los cimientos bajo su certeza engreída se movieron. Al atardecer los periódicos locales ya no publicaban la historia de mi supuesta crisis, en cambio preguntaban si Gonzalo había presentado pruebas fraudulentas. La sospecha ahora se aferraba a él, no a mí, y por primera vez, la marea del juicio comenzó a cambiar y sentí la corriente moviéndose a mi favor. El descanso entre sesiones fue un caos, reporteros pululando, flashes estallando, preguntas lanzadas como piedras, pero a través de todo eso, la mirada del juez Echevarría seguía encontrándome, no era casual, era una mirada de búsqueda, de recuerdo.
con un peso que no había visto en décadas. Los recuerdos surgieron sin ser llamados, una noche de invierno en los Pirineos, la casa abandonada donde un hombre desesperado retenía a un joven fiscal a punta de pistola. Yo había derribado la puerta, los disparos dividiendo el aire, y arrastré a ese hombre fuera, sangrando pero vivo. Ese hombre había sido Marcos Echevarría, temblando pero vivo porque me negué a dejarlo atrás. Cuando se reanudó la sesión, mi abogado caminó tranquilamente hacia la mesa de pruebas y colocó una fotografía para que constara en acta. Allí estaba, congelada en el tiempo, yo con chaleco antibalas, sangre manchando mi manga, sacando a un Echevarría más joven de los escombros. Los jadeos se extendieron por la galería, el rostro de Gonzalo perdió el color, Clara se sentó rígida con los ojos muy abiertos y los reporteros escribían furiosamente, ex-agente salvó una vez al juez actual. La sala vibró con la revelación, Echevarría se quitó las gafas lentamente, dejándolas sobre la mesa, y no dijo una palabra al principio, solo me miró, larga e inquebrantablemente, luego asintió una vez, deliberado, innegable. El silencio que siguió fue más fuerte que cualquier mazo, el pasado y el presente chocaron en ese instante, ya no se trataba solo de un cortijo, se trataba de verdad, sacrificio y justicia que se negaba a permanecer enterrada. La disputa familiar se había transformado en algo más grande, una historia de supervivencia y un ajuste de cuentas pendiente desde hacía mucho tiempo. La audiencia final tenía el aire de un espectáculo, cada banco estaba lleno, la gente del pueblo hombro con reporteros agarrando sus libretas, cámaras listas. El aire estaba espeso de anticipación, tan tenso que el leve rasguido de una pluma resonaba como un trueno. Yo me senté rígida en mi mesa, sintiendo cada ojo quemarme, pero negándome a doblarme bajo el peso de sus miradas. Entonces Gonzalo estalló, su silla raspó violentamente contra el suelo mientras saltaba sobre sus pies, con la voz quebrada por la rabia gritando: «Te está delirando. Pertenece a un psiquiátrico, no al mando de este cortijo». Sus palabras quedaron colgando agudas y feas, cortando el silencio, y los murmullos se extendieron al instante, la gente estirando el cuello, ansiosa por sangre. A su lado Clara miraba la mesa, sus nudillos blancos alrededor de sus perlas, retorciéndolas más y más fuerte como si pudiera exprimir coraje del collar, sin encontrar ni una sola mirada, con la vergüenza envolviendo sus hombros como un sudario. Mi abogado se levantó sin decir palabra, cruzando hacia la mesa de pruebas, y de una carpeta delgada sacó una fotografía y la sostuvo en alto. Los jadeos barrieron la sala cuando se mostró la imagen, yo, más joven, con el chaleco táctico rasgado y sangre filtrándose a través de la tela, arrastrando a un joven fiscal aterrorizado fuera de una escena de rehenes, una toma granulada que capturaba no solo el peligro, sino el desafío en mis ojos. La sala cayó en un silencio atónito, la gente susurraba, nombres llevados de un banco a otro hasta que el peso del reconocimiento se hundió. La voz de mi abogado cortó limpiamente: el hombre en esa fotografía, la vida salvada ese día, se sienta en este mismo estrado. Todos los ojos se giraron y el juez Marcos Echevarría se quitó las gafas, su expresión ya no oculta tras la formalidad, se puso de pie y su voz resonó con una firmeza que silenció incluso las plumas furiosas de los reporteros: si no fuera por la señora Vega, hoy no estaría vivo y conozco mejor que nadie aquí el carácter de la mujer que están tratando de desacreditar. La galería estalló una oleada de jadeos y gritos, cámaras destellando como relámpagos. Gonzalo tropezó de vuelta a su asiento con el rostro sin color, y los ojos de Clara se llenaron de lágrimas, una sola gota resbalando por su mejilla. En ese instante la marea que había amenazado con ahogarme se rompió y cambió de dirección. El poder que ejercían con mentiras había desaparecido. La verdad había cortado directamente a través de su teatro y toda la sala sintió como el suelo se movía bajo sus pies. La siguiente audiencia fue diferente a las demás, ya no parecía una disputa familiar susurrada tras puertas cerradas, era un juicio público, la prensa se había apiñado en cada espacio que el alguacil permitía, cámaras y grabadoras apuntando directamente a nosotros, listas para capturar el desenmarañamiento de una mentira que había crecido demasiado para contenerse. Cada asiento estaba ocupado, cada cabeza estirada hacia adelante, se podía sentir la respiración colectiva contenida. Mi abogado comenzó metódicamente con voz tranquila pero implacable, mientras colocaba un documento tras otro ante el tribunal. Primero vinieron las transferencias de propiedad que Gonzalo había agitado como banderas de inevitabilidad, lado a lado con registros auténticos y sus defectos gritaban, firmas irregulares y desiguales, notarios inexistentes, fechas que traicionaban su propia ficción. Luego vinieron los supuestos informes médicos, los que me pintaban como inestable,
los expertos testificaron que las tipografías ni siquiera eran usadas por la sanidad pública en ese momento, los sellos pertenecían a oficinas que aún no habían abierto, y la pila de engaños crecía con cada prueba. Al otro lado del pasillo, el abogado de Gonzalo se movía incómodo, el sudor oscureciendo el cuello de su camisa, su confianza ensayada colapsó mientras tropezaba a través de objeciones, cada una desestimada, y cuando se le presionaba directamente. Esquivaba preguntas, murmuraba medias respuestas, su voz adelgazando bajo el peso de los hechos. La sala podía oler la desesperación y se alimentaba de ella. Entonces llegó el momento que nadie esperaba. Clara, que había permanecido congelada durante la mayor parte del juicio, de repente empujó su silla hacia atrás, el rasguido de la madera contra la baldosa cortó el silencio, se levantó lentamente. Con las manos temblando y la voz atascada en la garganta confesó: me hizo firmar papeles que nunca leí, sus palabras rompiéndose como cristal, me dejé creer que eran negocios, me equivoqué al confiar en él. La galería jadeó, Gonzalo giró la cabeza hacia ella, con los ojos llameantes, pero ella no vaciló, se giró completamente hacia el estrado, con los hombros rígidos por un coraje nacido demasiado tarde y admitió: hubo mentiras. Mentiras con las que estuve de acuerdo, no puedo quedarme aquí y dejar que continúen. El cambio fue sísmico, en un instante la narrativa cuidadosamente construida por Gonzalo colapsó, no por un ataque externo, sino por la traición de la persona con la que más contaba. Él golpeó la mesa con el puño gruñendo: no sabes lo que dices, pero sus palabras sonaron huecas, un eco de un hombre que ya había perdido. El mazo del juez cortó el caos, su rostro sombrío, y el fallo fue rápido, inquebrantable, el fideicomiso era válido, la propiedad y el patrimonio me pertenecían únicamente a mí, y todo intento de socavarlo era fraudulento. Gonzalo ahora enfrentaba no solo una derrota civil, sino la sombra de cargos penales, estafa, falsificación, perjurio, todos rodeándolo como buitres. El ruido de la galería aumentó, algunos en shock, otros con satisfacción, los reporteros escribían furiosamente sabiendo que los titulares de mañana ya no me cuestionarían a mí, sino que marcarían a Gonzalo con la desgracia. Por primera vez en semanas mi pecho se aflojó, el peso que me había oprimido finalmente se estaba quitando de mis hombros. No miré a Gonzalo mientras se leía el fallo, no necesitaba hacerlo, su silencio me decía todo, había perdido más que un caso. Había perdido el arma del miedo que había empuñado tanto tiempo. Levanté la vista hacia el estrado y en ese momento quedó claro que la justicia finalmente había hablado, y por una vez, la verdad era más fuerte que sus mentiras. Meses después el cortijo ya no parecía el campo de batalla que una vez fue, pintura fresca cubría las viejas tablas y un nuevo letrero se balanceaba con orgullo en la entrada: Centro de Resiliencia Vega, y talladas debajo estaban las palabras que mi padre me escribió una vez: mantén la posición. Por primera vez en años, la frase se sentía menos como una carga y más como una promesa. El día de la inauguración, el patio estaba lleno de vecinos, veteranos, oficiales retirados y reporteros capturando el momento, el sonido de las risas reemplazó los susurros que una vez me siguieron por el pueblo. Me paré ante la multitud, hablando no de pérdida, sino de curación, de crear un lugar donde aquellos marcados por el servicio pudieran encontrar tierra firme de nuevo. Hacia el fondo el juez Echevarría estaba de pie tranquilamente con las manos entrelazadas, y ofreció un leve asentimiento cuando nuestros ojos se encontraron. Fue suficiente. Un reconocimiento silencioso de que nuestros caminos se habían entrelazado por razones más grandes que cualquiera de nosotros. Cuando terminaron los discursos, una figura se acercó vacilante, Clara, despojada de sus perlas y su sonrisa pintada, apretaba una pequeña caja de madera contra su pecho, su voz temblaba mientras me la tendía diciendo: me perdí a mí misma en todo esto. Pero esto pertenece contigo. Dentro yacía el reloj de bolsillo de mi padre, con la esfera desgastada por sus manos, y el peso de él en mi palma era más pesado que el oro. Miré la fotografía de mi padre colgada en el vestíbulo y susurré, para que solo yo pudiera oírlo: mantuve la posición, papá, la lucha había comenzado con traición y venganza, pero terminaba aquí con justicia, con renovación y con un legado rehecho para algo más grande que uno mismo.